Bienvenidos a Confabulario TV, que forma parte de las producciones que Canal 22 estrena dentro de su nueva programación. Yo soy Dalia Balp y él es mi compañero Jesús Díaz. Hola Dalia. Espero que disfruten este primer programa en el que abordaremos el tema del narcotráfico, desde la mirada del arte, la literatura, el periodismo y las series televisivas. Durante los últimos años hemos advertido la creciente influencia del narcotráfico en nuestras sociedades, algo que plantea para los fotoperiodistas, sobre todo los que trabajan en el norte del país, una disyuntiva respecto a cómo ejercer su profesión. La frontera es muy delgada y con frecuencia los límites son poco claros. Si, como ha dicho Mario Vargas Llosa, estamos inmersos en la civilización del espectáculo, ¿de qué manera se pueden construir las imágenes que tarde o temprano formarán parte de nuestro imaginario colectivo? Un cuestionamiento que está presente en el reportaje de Sonia Sierra, que veremos a continuación. El fotoperiodismo hace evidente cómo el narcotráfico ha cambiado a la sociedad mexicana. Los fotoreporteros han retratado desde lujosos cenotafios y panteones que tienen tumbas provistas de aire acondicionado, hasta rituales como el de festejar a Malverde o el de hacerse selfies donde fue capturado el Chapo Guzmán en 2014. Han podido seguir esa transformación de esta nueva forma de expresión de la cultura del narco, ¿no? Porque la han registrado desde hace muchos años y han podido comprender cómo se va modificando también la sociedad en torno a ella. Junto a una fotografía sutil en sus formas de abordar la violencia, los fotoreporteros han puesto la mira en una nueva estética que está presente en el vestido, la arquitectura y la fiesta. Hablamos de fotoreporteros como Iván Lizárraga, Juan Carlos Cruz, Gladys Serrano y Fernando Brito. Es como una celebración, ya sabes, muy característica, donde se saca un busto de Malverde de la capilla y se da un recorrido como por unas calles de la ciudad. Hay gente con música de banda, gente vestida, pues ya sabes, como se le llama a la gente que hace alusión a la narcocultura, que se le llama buchones en Culiacán, buchones y buchonas. Desde gente que se vea muy humilde, y eso es como que se aprecia en las fotos, hasta gente como con tatuajes. A mí como que me llamaba mucho la atención gente que tenía tatuado Malverde. Y en lo de Jardines de Lumaya, pues la arquitectura, como a través de la arquitectura la gente estaba construyendo como una imagen de poder de todas maneras después de que gente que había sido asesinada. La violencia es el mayor reto para ejercer el fotoperiodismo. Y también hay dilemas éticos. ¿Se hace apología al retratar la narcocultura? El salto cualitativo está en la reflexión que han empezado a hacer sobre cómo influyen ellos desde la fotografía y cómo pueden tener un punto de vista de lo que retratan, pero no creo que sea una apología de la violencia. Lo que uno tiene que hacer es como tener siempre un punto de vista crítico de lo que estás mostrándole a la gente, ¿no? Que se note en tu trabajo que estás haciendo una reflexión de eso, no que estás simplemente exhibiendo a estas personas porque, pues, para exhibirlas, no sé, no tendría sentido. La fotografía registra la noticia en torno del narcotráfico y la transformación social. Sin hacer apología, documenta el presente. En un futuro, todas estas fotografías serán claves para analizar el tiempo que vivimos. Sin duda, un punto de vista crítico. Una oportunidad para reflexionar, por ejemplo, en cómo hemos llegado a vivir en un país en el que la playera de marca de un narcotraficante se puede convertir en un ícono de la moda. ¿Tú qué opinas, Jesús, de que la narcocultura está cada vez más en nuestro día a día de los mexicanos? Pues quizá habrá que esperar con el tiempo a ver qué pasa con ese tipo de manifestaciones. De momento parece que obedecen a un fenómeno de el antihéroe. De buscar a alguien de quien agarrarnos. La gente busca personajes para identificarse y quizá esto es lo que sucede en este Ahorita me viene un poco a la mente la imagen del Padrino, ¿no? Quizás. Exacto.
Pero bueno, pues vamos a ver justamente qué pasa después del tiempo. Para seguir con nuestras revisiones de la narcocultura, vamos con Janet Mérida y la recomendación bibliográfica. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, el día de hoy hablaremos de la violencia en México, libro publicado en España por el poeta y escritor mexicano David Huerta y que, por cierto, dio pauta para dedicar este programa al tema. Así que, ¿qué les parece si los invito a ver esta reseña que preparó mi compañera y tocaya Janet Aguilar? La inseguridad, el narcotráfico, los feminicidios y la corrupción, así como el caso Ayotzinapa, el secuestro, la acción e inacción de la sociedad civil, son abordados por David Huerta. La violencia que aterroriza a la sociedad mexicana es documentada a lo largo de 13 ensayos. La violencia en México, retrato que el poeta y colaborador de El Universal ha hecho de nuestro país, es brutal y terrorífico. Desprovisto de melodrama o sensacionalismo, el texto publicado en España con la editorial La Huerta Grande es una reflexión sobre las últimas 2 décadas en México. Es un grito contenido de rabia. No es el libro de un especialista, sino el de un mexicano preocupado en la violencia que aterroriza a la sociedad mexicana. David Huerta reitera que los males se acentuaron con la guerra contra las drogas, declarada en 2006 por Felipe Calderón, que ha costado 30,000 muertos, según cifras oficiales, y 150,000 para las organizaciones civiles. ¿En qué país vivimos realmente? En uno que no es posible de ninguna manera tomar en serio, un país que más bien parece una broma de mal gusto. Es una pregunta triste que transpira desánimo. Concluye David Huerta en el libro, que da un panorama general sobre la violencia en México para los lectores extranjeros. Sin duda, un ensayo al que vale la pena acercarse porque ofrece claves muchas veces difíciles de comprender para lectores que no conocen a fondo la complejidad de nuestro país. Antes de ir a un corte, quiero mostrarles un fotoreportaje que forma parte del rescate fotográfico que está haciendo el diario El Universal en el marco de su 100º aniversario. En él se puede apreciar una muestra del trabajo del artista estadounidense Edward Weston, publicado tras su llegada a México en 1923. Vamos a verlo. Seguimos en este primer programa de Confabulario TV aquí en Canal 22 y estamos hablando de la narcocultura. Ahora vamos al comentario editorial de Julio Aguilar, editor del suplemento de Cultura, cuya versión en papel aparece todos los domingos en El Universal. Las artes, la literatura y el periodismo no han ignorado una realidad en la que vivimos desde hace muchos años. Tantos que ya se ha creado alrededor de este fenómeno una cultura, la llamada narcocultura. Las artes han expuesto y analizado el fenómeno en el que vive nuestra sociedad, pero algunas manifestaciones de la cultura popular la han trivializado y han soslayado el drama humano que hay detrás de todo este drama del narcotráfico. Como periodistas, nos toca a nosotros analizar, hacer una reflexión, un análisis cultural de lo que significa la narcocultura, y es lo que estamos haciendo en este programa de Confabulario Televisión. Muchas gracias por tus comentarios tan pertinentes, Julio. De la Reina del Sur al Señor de los Cielos, pasando por El Capo y las muñecas de la mafia. Las narcoseries se han vuelto un negocio multimillonario para las televisoras. No es casualidad que historias como Escobar, El Patrón del Mal, producida por Caracol Televisión entre 2009 y 2012, haya alcanzado casi 27 puntos de audiencia durante su primer capítulo. Enseguida tenemos un reportaje de Avida Ventura que habla de cómo el narco se ha convertido en algo cotidiano y ha entrado a nuestras casas así, sin previo aviso, aprovechando nuestra curiosidad por saber qué sucederá en el siguiente capítulo. Ese trabajo está hecho, el doctor Galán se muere o se muere, yo sé por qué lo digo.
En Latinoamérica, los capos de la droga también se han apoderado de la televisión. Pero, ¿qué hay en las llamadas narcoseries que atraen tanto a millones de espectadores? Que es una telenovela como tal, entonces que podemos encontrar esa raíz melodramática que tanto gusta y que siempre ha gustado, pero también porque está llevado a un contexto muy actual, que es ese descontento social que estamos viviendo en todas partes. Basadas en la vida de famosos capos de la droga, estas ficciones no han escapado a la crítica, pues para algunos son contenidos que promueven un estilo de vida criminal. Sus protagonistas opinan lo contrario. Creo que la deficiencia no está en el entretenimiento, sino en la educación. Sin afán de ofender a nadie, creo que una persona educada comprendería que eso no es un modelo ideal a seguir. Si hay un sector de la población que los ve como ejemplos a seguir, es porque ese sector está mal educado o está con una crisis ética y moral que tiene que ver con, como dije, con educación, pero también tiene que ver con que si el gobierno y la policía están corruptos y están corrompidos y son impunes, entonces luego el pueblo lo que voltea es, ellos son los malos, entonces cualquiera que esté en contra de ellos deben ser los buenos. Sin embargo, para algunos estudiosos en el tema, lo importante es asumir un punto de vista crítico frente a estos contenidos. Si uno lo mira un poquito más allá, hay una crítica social sumamente fuerte, tanto del narcotráfico como de los gobiernos. Hay una crítica muy fuerte respecto a la sociedad, cómo está tomando la sociedad el tema del narcotráfico. ¿Reflejo de un sistema corrupto o promoción de la vida criminal? De la mano de estas series, a lo más íntimo de nuestros hogares ha entrado el narcotráfico. Y por sus altos ratings, todo indica que seguirá ahí por un buen rato. Bueno, pues después de ver este reportaje, no hay que olvidar que series justamente como la de Escobar, El Patrón del Mal, fue elegida como una de las 50 producciones que cambiaron la televisión mundial. Los embates cotidianos del narco y la violencia que generan, como ya apuntábamos en nuestra recomendación bibliográfica, son algunos de los temas sobre los que platicaremos con nuestro invitado del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso. Gracias, Dalia. Pues antes que nada queremos agradecer la presencia esta tarde con nosotros de David Huerta. Gracias, David. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por venir. ¿Cómo surge la idea de hacer un libro de ensayos dedicado a un público que no está compenetrado con el tema y que es esencialmente el público español? Bueno, la idea surgió de una serie de correos electrónicos que me crucé con amigos de España, sincera y muy genuinamente preocupados por la situación de México. Son amigos de México, investigadores, escritores, académicos, que me preguntaban, ¿qué pasa en México? ¿Tú puedes explicarnos? Y entonces yo hacía lo mejor que podía en esos correos, tratando de plantear una perspectiva general que pudieran entender. Surgió la propuesta de hacer, no con esos correos, sino con un libro preparado ex profeso, con esta finalidad, esta pequeña obra que se llama La violencia en México. Coincidió con la nueva editorial que se llama La Huerta Grande, animada por Filipín González Camino, y una persona que yo respeto mucho, que es Amelia de Paz, es una investigadora literaria hispanista que escribió el prólogo del libro. Entonces, el libro no circula en México porque no tendría caso que circular en México. Se explican cosas que todos los mexicanos sabemos. Por ejemplo, ¿qué es un corrido? ¿Sí? ¿Dónde está el Estado de México? ¿Dónde está el estado de Chihuahua? ¿Dónde está el estado de Sinaloa? ¿Qué significa el puerto de Acapulco en la economía mexicana? Entonces, ese es el origen de esta pequeña obra. La preocupación, como digo, Vicente, genuina de estos amigos españoles por lo que pasa en México, por lo que ha estado pasando durante estos 20 y tantos años. David, sin duda vivimos en un país en el que nos damos a conocer por cómo mostramos a los capos, ¿no? Por las series, por lo que normalmente llega al extranjero. ¿De dónde proviene esta capacidad del mexicano de enaltecer al enemigo y olvidar a sus víctimas? Pues es una pregunta formidable y que alumbra ciertos abismos del alma mexicana. Es muy difícil hablar de una sola
individualidad mexicana, de una identidad, porque somos millones y millones de gentes las que habitamos este país. Pero hay, sin embargo, fomentada desde ciertos sectores de la población un gusto por la violencia, por el morbo, por la violencia desnuda, por la violencia criminal, que a mí me resulta de verdad preocupante. Entonces, por desgracia, esto se ha reflejado en la imagen que se tiene de nuestro país en el exterior, ¿sí? Hasta hace algunos años se hablaba de futbolistas o deportistas o de las películas de la época de oro del cine mexicano, de algunos actores o actrices, pero ahora se habla de criminales y se les ha enaltecido y se les ha glorificado de una manera que me parece muy preocupante. En el libro yo digo que este es un terreno resbaladizo porque invita a mucha gente a la censura y es algo que debemos poner sobre la mesa. Una de las actrices de los reportajes hablaba de la educación. Desde luego, si no tenemos nada mejor que ofrecerle a la gente, pues entonces la gente irá, digamos, porque no tiene más alternativas, detrás de estas, digamos, estas producciones, por llamarlas de alguna manera, que no tienen la menor elaboración intelectual ni artística, los corridos, algunas series de televisión, a las que por cierto me he asomado y que no me despiertan el menor interés, no me parece que estén especialmente bien escritas o bien producidas. Justo iba a preguntarte eso, ¿no? Porque por un lado está la censura como riesgo, pero por el otro lado tenemos la posibilidad de que se hable de manifestaciones culturales, artísticas, cuando realmente no lo son, ¿no? En el libro efectivamente analizas muy bien la tradición de nuestro país en materia de corridos y de poesía, y dices, es que no encuentro nada ahí. ¿Qué nos puedes decir de esto? No encuentro nada ahí porque, digamos, yo soy, como tantos mexicanos, muy aficionado a las obras que son notoriamente valiosas de la cultura popular. Me encantan los corridos, me encanta el son jarocho. Por otro lado, en Colombia están los vallenatos, tantas manifestaciones de las que se podría hablar que son de genuino arte popular. Aquí, en cambio, está trabado un comercialismo muy crudo, muy brutal, con una absoluta falta de respeto por la vida humana, ¿sí? Entonces no veo mayor valor. Es un terreno resbaladizo, insisto, por el problema de la censura, el que se invita, esto a mí no me gusta, ya no le gusta a tanta gente, prohibámoslo. Eso no es de lo que se trata. Se trata de educar a la gente, de ofrecerle alternativas y de dejar de cebarse en esa violencia criminal que está degradando el gusto de la gente y está también erosionando su inteligencia y su capacidad de análisis, que es lo que nos hemos propuesto en este programa. Es la idea de Julio, es la idea de ustedes y del suplemento confabulario, hacer un análisis, hacer una reflexión y tratar de poner en el primer plano la inteligencia y los valores que nos unen. En el libro yo hablo del principio de la literatura occidental. La literatura occidental empieza con poemas que son muy violentos, son los poemas homéricos, ¿sí? La Ilíada, la Odisea, especialmente la Ilíada. Entonces es un poco difícil decirle a un niño, deja de ver televisión porque hay mucha violencia en la televisión, ponte a leer a los clásicos, se pone a leer a Homero y ahí también hay un montón de violencia sangrienta, pero no es en absoluto el mismo tipo de violencia que vemos en la glorificación de estos criminales, que son personas que me parece que representan lo peor de la condición humana y por desgracia también reflejan realidades que son típicamente mexicanas. David, si nos permites, ¿qué te parece si vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema que sin duda es muy interesante y del cual tienes mucho que compartirnos todavía? Claro que sí. Estamos en Confabulario TV con el tema de la narcocultura. En un momento regresamos. Si bien se han escrito novelas y producido series de televisión, el narcotráfico es un tema que también ha llegado al teatro. Por ello resulta interesante conocer la labor que están realizando los jóvenes dramaturgos mexicanos. El siguiente reportaje de Alida Piñón nos habla de voces fundamentales que hasta hace poco no habían sido tomadas en cuenta. Que habían levantado a Lila, que la habían metido en una camioneta negra. La violencia, el narcotráfico y la descomposición social en México han sido abordados por el teatro gracias a importantes autores como Sabina Berman, David Holguín y Víctor Hugo Rascón-Banda. Si antes se buscó entender y reflejar el universo criminal, ahora los jóvenes dramaturgos están reflexionando sobre si se le ha dado voz a las víctimas y cuál es el papel de la sociedad. La
putita necesita un baño. Lila, me llamo Lila. Se estaba manejando muchísimo ya el punto de vista del victimario, ¿no? El punto de vista del que agrede. Entonces lo interesante ahora, o el reto ahora, era partir de aquellas personas que sufren la desgracia. Cosa que era otro problema, porque de pronto cómo escribes una obra que no caiga en el melodrama, que no se vuelva una telenovela, que siga siendo fiel de alguna forma a la realidad. Hugo Alfredo Hinojosa con obras como Misericordia y Paulina Barorretana con Caborca, que se presentó recientemente en el estacionamiento del Centro Nacional de las Artes, son ejemplo de las nuevas plumas que han visibilizado a las víctimas del narcotráfico. Y con su teatro nos obligan a replantearnos si además de los narcos, la indiferencia social es el otro enemigo a vencer. Sí, indigna ver criminales, ver a un gobierno negligente, ver la corrupción, pero indigna todavía más ver a una sociedad civil que se asume como impotente. Me parece que tenemos mucho más poder del que estamos asumiendo. Sí, la figura del victimario es lo que está por encima de todos ahorita, pero porque sigue siendo hasta este momento, aunque ya hipotéticamente ha bajado la violencia, sigue siendo la figura que domina el mercado y el que domina la paz. Dar voz a las víctimas de un mundo atroz es, para el teatro, la manera de dignificar la vida humana. Los dramaturgos nos invitan a mirar y escuchar una verdad que nos compromete a todos. Estamos de vuelta ya en la segunda parte de esta entrevista con David. Y David, antes de ir al corte, hablabas sobre la infancia. Me gustaría que nos comentaras un poco, ¿qué opinas de todo lo que está pasando con la infancia en México? Bueno, estamos acostumbrando, por desgracia, y nos toca a todos corregir esta situación, a los niños, a la población en general, a una violencia descarnada y brutal, ¿sí? Totalmente descomedida e inaceptable. Y eso me parece muy mal. Hay un pasaje muy breve en el libro en el que se habla de la pregunta que se le hace a una muchacha: ¿qué quiere ser de grande? Y ella responde: quiero ser novia de un narco. ¿Sí? Entonces, todo lo que refleja la escritora Gabriela Damián dice: tantas derrotas en una sola frase. ¿Tantas derrotas de quiénes? De todos en México, de los educadores, de las autoridades, de la población en general, de nuestro sistema educativo, como digo. Y en fin, es un poco desolador, porque habría tantos temas de los cuales ocuparse y nos ocupamos de estos que son tan desagradables, ¿sí? Claro. Desde luego el arte se ocupa, la literatura, la gran poesía, la novela se ocupa de estos temas, se ocupa de otra manera. Eso es lo que tenemos que analizar, porque la manera en que se ocupan los narcocorridos y algunas series televisivas, no esta obra de teatro de la que veíamos en este reportaje, hay una diferencia sustancial de grado, de profundidad, sobre todo la intervención de la inteligencia formal o de la inteligencia a secas en estas obras que abordan la violencia. El pasado 15 de diciembre tú recibiste el máximo galardón que puede recibir un creador mexicano, que es el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de literatura, que es a lo que te dedicas, ¿no? Sabemos que en la ceremonia de entrega del premio aprovechaste para entregarle un ejemplar al presidente Peña Nieto. Sí. ¿Ha habido una reacción a partir de eso? No tengo ninguna noticia. Yo me sentí muy contento de entregarle el libro porque, mira, te lo diré en confianza, me sentí un poquito incómodo de recibir un premio de manos del presidente de la República. ¿Sí? Yo tengo muy claro lo que es la República, ¿verdad? Porque hemos leído todos a Platón y sabemos más o menos por dónde va la cosa. Pero con algunos presidentes no me sentía tan cómodo. Y sobre todo con una figura de autoridad como es el presidente de la República. Lo recibió de buen talante, leyó el título, me dijo: la violencia en México, y me prometió, eso quise creer, cuando me lo dijo, que lo iba a leer. Con esto he quedado satisfecho, digamos, de momento, y esperamos que haya alguna consecuencia mínima, micrométrica, ¿sí? Los escritores no influimos en la realidad, no influimos sobre todo de modo inmediato. Cuando influimos a largo plazo, pero quiero creer que este libro fue objeto de la lectura del presidente de la República. Pues mira, el libro ya ha tenido muchísimas reacciones, ¿no? Publicamos en Confabulario un capítulo que ha sido de los artículos más leídos en la historia de nuestra página electrónica, y mira, pues también estamos haciendo este programa que deriva directamente de ahí. En la publicación de Confabulario, cuando lo publicaron en enero, recortaron precisamente el párrafo que explica que es un corrido, porque eso está dedicado al público español, ¿verdad?
Probablemente fue una decisión de la redacción de Julio, me pareció muy pertinente, no hay que explicarle a un mexicano que es un corrido. Bueno, David, pues muchísimas gracias por ustedes. apadrinarnos esta tarde, por estar aquí con nosotros. Un poco raro que me digan padrino, porque luego se imagina uno la novela de Mario Puzo o las películas, y pues yo no tengo nada que ver con Vito Corleone. Admiro a Marlon Brando, eso sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a David Huerta por todo lo que nos compartió en nuestro primer programa. Para los lectores interesados en el tema, aquí tenemos en nuestra mesa de recomendaciones 2 títulos más que les pueden interesar. Uno es Papel Estraza de Gustavo Markovich, publicado por Ficticia y que en 2014 ganó el Premio de Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor. Este libro constituye una declaración de vida de los migrantes que laboran en plantíos clandestinos de marihuana en California, a partir de la historia de una exmaestra de danza que se aventura a cruzar la frontera para poder mantener a su hija. El otro es El Cártel, de Don Winslow, publicado por RBA y ganador del premio RBA de novela negra en 2015. El mundo salvaje del narcotráfico de la frontera de México y Estados Unidos. Una ficción basada en hechos reales de torturas, asesinatos y corrupción. Los esperamos en la siguiente emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Hasta la próxima.